de participar en el debate sobre economía y empleo que, como bien sabéis, tuvimos en Valencia el día 9 de marzo. La mesa que dirigía o que moderaba era la mesa de empleo. Yo la próxima vez me voy a pedir cultura, lo digo de verdad. La mesa de empleo tenía que empezar a eso de la 1, como esta, y empezó a las 2:15. Por primera vez en una organización de nuestro partido estamos siendo puntuales y eso también es una marca de las mujeres. Así que vamos a seguir siendo marca mujer del Partido Socialista y vamos a empezar en tiempo para que nos dé tiempo a todas a hablar de las consideraciones que consideremos oportuno. Es verdad que hoy estamos aquí para hablar de futuro, del futuro de miles de mujeres de nuestro país. Pero a mí me vais a permitir solamente un minuto de los pocos que voy a utilizar para hablar, para que mire un minuto al pasado, que estamos construyendo el futuro, pero está bien que miremos un minuto al pasado. Y como de hablar de empleo, hablar de economía y hablar de bienestar se trata, yo quiero recordaros un dato que todas conocéis, pero que es bueno volver a subrayar. Entre 1994 y 2007, es decir, en apenas 10 años, se incorporaron al mercado de trabajo remunerado, y subrayo lo del remunerado, porque al mercado de trabajo y al trabajo hemos estado incorporadas siempre. Pues bien, se incorporaron al mercado de trabajo remunerado en poco más de 10 años más de 4 millones de mujeres, lo que no ha sucedido en ningún otro país del mundo, que en 10 años más de 4 millones de mujeres se incorporaran al mercado de trabajo remunerado y que lográramos casi multiplicar por 2 la fuerza de trabajo y la fuerza productiva de las mujeres. Esto que deberíamos haber celebrado como todo un logro de las mujeres y todo un logro de nuestro modelo económico, de nuestro sistema económico, tuvo una fuerte ambivalencia, porque miráramos por donde miráramos esos años hasta el 2007, las mujeres teníamos, a pesar de todo, más dificultades para acceder al trabajo remunerado. Teníamos y seguimos teniendo más dificultades para mantenernos en el trabajo remunerado. Teníamos y seguimos teniendo menos salario cuando hacemos el mismo trabajo o un trabajo del mismo valor. Y teníamos y seguimos teniendo muchas dificultades, más obstáculos para acceder a los puestos directivos de las empresas. Y en eso, en esa dificultad, en ese momento ambivalente, llegó la Ley de Igualdad. La Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y hoy que estamos mirando al futuro, hoy que estamos intentando volver a construir el futuro, un futuro socialista y de progreso, creo, y lo digo sinceramente, que con todas las ambivalencias, con todas las críticas, con todas las contradicciones que haberlas las hubo, pero creo que no ha habido una ley que haya hecho más por la igualdad de las mujeres que la ley del año 2007, siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y es de justicia, hoy que estamos hablando de futuro, asentarnos en lo que hicimos las socialistas y los socialistas en el pasado. Pero, como os decía, solo eso de pasado, ahora de futuro. Parece que la crisis, no sé si tenéis la misma impresión que yo, la crisis ha sido una crisis solo de hombres. Parece que la crisis en España la hemos analizado, la hemos visto, hemos hecho un diseño y, sobre todo, hemos hecho una política anticrisis solo desde los hombres. ¿Por qué? Porque se ha extendido la idea de que, como en España la crisis era del sector de la construcción, en España la crisis era una crisis solo de hombres y los puestos de trabajo que se estaban perdiendo eran solo los puestos de trabajo de los hombres. Bien, yo me he rebelado una y otra vez contra esa visión de la crisis y quiero daros solamente un dato, o dos, o tres, pero pocos,
para que veamos cuál ha sido la incidencia de la crisis sobre las mujeres. En lo que va de crisis hemos perdido casi 800.000 empleos que estaban desempeñados, ocupados por mujeres. En lo que va desde que se inició la crisis, hemos tenido más de 1,7 millones de mujeres más en el paro. Hoy tenemos casi 3 millones de mujeres en el paro. Desde que estamos en la crisis, se ha más que multiplicado por 2 la tasa de paro de las mujeres. Hoy estamos más cerca del 30 que del 27% en la tasa de paro. Y desde que empezó la crisis hay más de 900.000 mujeres que decidieron que tenían que salir de sus hogares, que tenían que complementar el trabajo no remunerado que hacían en sus hogares con el trabajo remunerado en ese mercado, en ese otro mercado de trabajo oficial o remunerado. Más de 900.000 mujeres que no tienen nada para poder trabajar porque han desaparecido en nuestro país las políticas activas de empleo que iban dirigidas a las mujeres. Más de 900.000 mujeres sin políticas activas de empleo. Esa es la situación del empleo que yo os quiero poner encima de la mesa. Pero quiero poner otra situación que tiene que ver con el bienestar también. Os decía, parece que la crisis ha sido de hombres. Todo esto que os cuento y más que sabéis es lo que nos ha pasado a las mujeres, que creo que no es poco. Pero si analizamos las políticas que se han desarrollado para atajar la crisis, ahí no hemos estado en ningún momento. La primera política que hicimos, y la hicimos los socialistas, para atajar la crisis, fue una política de inversión pública, pero de inversión pública en un sector productivo que se estaba cayendo y que solo tenía fuerza, solo tenía hombres trabajando en él. Los diferentes planes locales, los diferentes llamados planes E, supusieron una inversión de 1,3 puntos del PIB, más de 13.000 millones de euros, que se dice bien. Ni un solo euro se dedicó a hacer frente a la crisis que también estaban padeciendo las mujeres, porque todos ellos se fueron para el sector de la construcción. Pero eso fue indiferencia de la política. Pero esta política que hoy tenemos encima de la mesa, la política de austeridad, es todavía peor y más negativa para las mujeres, porque se están recortando sectores de gasto público que afectan a toda la ciudadanía, pero afectan especialmente a las mujeres. Cuando se habla de educación y se suprime el programa Educa 3 diciendo que la educación entre 0 y 3 años no es educación, es asistencia social, como dijo el ministro Wert. Cuando se deja en stand-by la ley de dependencia y cuando se empiezan los recortes sanitarios, afectan a toda la ciudadanía, pero afectan más a las mujeres porque trabajamos más en esos sectores de actividad y nos despiden más, y porque son esos los sectores de actividad productiva que nos empoderan como mujeres frente al mercado de trabajo y frente a la sociedad. Y esa es la política que se está desarrollando hoy. Y de esas dos políticas es de las que quiero que hablemos. Y quiero que hablemos con grandes amigas, lo primero, así tengo que reconocerlo, pero también grandes mujeres y grandes expertas y grandes activistas, las 4 en el mundo feminista. A todas conocéis a Marisa Soleto, no tengo que presentarla, es como bien sabéis, la directora de la Fundación Mujeres. Creo que todas también conocéis a Carmen Sanjurjo, y más aquí, que fue directora del Instituto Andaluz de la Mujer hasta el año 2000. ¿Os han cambiado los nombres? ¿Os han cambiado los nombres? Sí, sí. Eso es. Es verdad, Sole Pérez. Bueno, la conocéis todas, aunque yo la cambie los nombres, aunque la cambie los nombres. Creo que todavía todas también conocéis a Carmen Sanjurjo. ¿Ahora lo he dicho bien o lo he dicho al revés otra vez? No, lo he dicho bien. La actual directora del Instituto de la Mujer en Asturias, y creo que también todas conocéis a Eider Gardiazabal, ¿lo he dicho bien? ¿Sí? Sí. Que es diputada en el Parlamento Europeo y que, como bien sabéis, es la vicepresidenta de la Comisión de Presupuestos del propio Parlamento Europeo. Yo, como quiero que hablemos entre todas, las he propuesto antes darles 5 minutos a cada una de ellas para que hagan una primera intervención en la medida que ellas consideren oportuno. Paramos 5 minutos, les hacemos algunas preguntas y luego ya hablamos todas las demás. ¿Os parece? Marisa, cuando quieras tienes la palabra. Vale.
Bueno, pues buenos días. Lo primero me oigo un poco alto para la gente de sonido, no sé si se puede evitar. Bien, vale. Bueno, pues buenos días. Lo primero es agradecer, por supuesto, a quien es responsable de haberme invitado a participar en este debate. Más que nada porque yo creo que es un momento para debatir sobre las cuestiones de igualdad enormemente interesante. Y creo que es enormemente interesante debatir en este momento sobre cómo construir un proyecto político desde la igualdad, porque básicamente yo creo que hay dos enfoques que serían esenciales aplicar en un diagnóstico como el que acaba de contar Mariluz, ¿no? Es decir, es evidente que estamos en un momento de crisis económica que está teniendo y va a seguir teniendo unos efectos que desconocemos, ¿no? Pero que ya sabemos que es una crisis económica que se ha cebado fundamentalmente con las situaciones de desigualdad y discriminación. No en vano, lo que está creciendo más a lo largo de estos últimos años relacionado con la crisis económica son precisamente las desigualdades, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay una reflexión esencial que sería qué tipo de modelo de crecimiento económico, hemos estado escuchando antes cuál es el tipo de modelo desde la democracia, pero también qué tipo de modelo de crecimiento económico tenemos que construir para que los efectos de ese crecimiento económico jueguen también a favor de principios y valores como la redistribución, la no discriminación y la igualdad. Y en ese sentido, yo que soy, como dice Mariluz, feminista y que llevo aprendiendo pensamiento feminista durante toda mi vida, sé que la igualdad planteada desde los presupuestos de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y desde el feminismo tiene mucho que aportar a las recetas y a las formulaciones de la crisis. Porque lo cierto es que en un momento de crisis económica somos muy capaces de medir que el funcionamiento regular del modelo produce desigualdad y discriminación, pero es que en tiempos de bonanza económica el modelo ha seguido produciendo desigualdad y discriminación. La única diferencia es que en momentos de bonanza económica somos capaces de implementar recursos para corregir las desigualdades que genera el modelo y, sin embargo, en crisis económica lo primero que se caen son precisamente esas políticas feministas a las que aludía Amelia Valcárcel o esos elementos de política social a los que se acaba de referir Mariluz. Por lo tanto, parece que el sistema en sí mismo consume recursos que están relacionados con la justicia social y con la igualdad entre las personas. Y en ese ámbito no puede ser algo más y no puede ser algo que se aborda única y exclusivamente desde el punto de vista de algo que hay que añadir, lo que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, no vamos a conseguir que los hombres y las mujeres transitemos de igual manera por los diferentes derechos, tanto sociales como políticos, mientras sigamos teniendo un sistema que produce desde su funcionamiento situaciones de desigualdad. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes en el marco de este debate y yo he disfrutado mucho en los previos que hemos tenido y creo que vamos a seguir disfrutando mucho, porque hay que ser plenamente consciente que ya no estamos hablando solo de los derechos de las mujeres, que por sí solo ese tema tiene suficiente consistencia y fuerza para estar entre las prioridades de la agencia de cualquier partido político en este momento, sino que además estamos hablando de mejorar el sistema y de tener un sistema más justo que apueste decididamente por los criterios de la redistribución y que garantice un mínimo de calidad institucional que permita que efectivamente, consecuencia del funcionamiento institucional, no existan situaciones de discriminación entre hombres y mujeres tampoco. Y esa es un poco la clave de este momento. No me voy a detener mucho más en lo que son las cuestiones discursivas, porque yo creo que ya ha habido, pero sí quería llamar la atención de que estas reflexiones, en las que seguramente todo el mundo coincidimos, tienen algunas dimensiones de carácter práctico que son enormemente importantes incorporar y definir cuando se está elaborando un proyecto político, porque estamos en un ámbito discursivo en el que muchas veces se dicen cosas que son difíciles de diferenciar.
Es decir, ahora mismo todo el mundo está a favor de la igualdad entre todas las personas, la igualdad es un valor constitucional, todo el mundo dice que está haciendo igualdad, pero lo cierto es que cuando queremos poner encima de la mesa instrumentos políticos que puedan convertir en cuestiones reales esa igualdad de derechos, se muestran en contra, y eso es lo que nos está sucediendo sistemáticamente. Por eso en este momento son tan importantes los discursos como las propuestas, y por eso es necesario que se hagan concreciones en el marco de todos y cada uno de los ámbitos políticos que construyan un programa político de futuro. Por eso también es muy importante que entendamos que esta no es una cuestión de mujeres, ya ha salido aquí, sino que es una cuestión de hombres y mujeres, en el que los hombres, por supuesto, tienen que estar implicados en un mejor sistema y en la no discriminación de las mujeres, y las mujeres tendremos que estar presentes y llevando este discurso a lo que son los foros de decisión de la política fiscal, de la política económica, de la política en general, que de alguna manera apueste por esa redistribución. Me imagino que ya me he pasado, pero por concretar, decir solamente que es esencial que concretemos propuestas, que el cambio de mentalidad por sí mismo no lo va a hacer y que estas propuestas hay que sustanciarlas tanto en el ámbito fiscal. En este momento estamos y nos están proponiendo cambios en materia fiscal que arreglen los elementos regresivos de la política fiscal que tenemos en este momento, y en ese sentido sería muy importante, y en el documento que tenéis se apuntan algunas soluciones, la individualización de la fiscalidad y la eliminación de determinado tipo de política fiscal que sigue apartando a las mujeres de la actividad, que es muy importante toda la política de previsión social y analizar el sistema de pensiones adecuadamente. Ayer hemos tenido un ejemplo de un grupo de expertos que, bueno, pues que nos tendrán que explicar, pero que a bote pronto, a mí todos los criterios que parece que se han puesto encima de la mesa me parece que van a continuar perjudicando seriamente tanto lo que son los itinerarios de cotización de las mujeres como la posibilidad de beneficiarse, y eso nos condena a situaciones sociales de pobreza. Y por último, evidente, el empleo, donde no me puedo extender más, pero sí decir que más que innovaciones necesitamos persistencias, es decir, las políticas activas de empleo tienen que seguir manteniéndose en las agendas políticas, y aprovechando que estamos en un contexto europeo, decir que en este momento la prioridad del empleo femenino se ha caído de las políticas europeas, y eso va a tener consecuencias no solamente ahora, sino también respecto de cuál será la posición que tengamos las mujeres en el proceso de recuperación de esta crisis económica. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Hacía Marisa referencia a dos elementos que yo quiero subrayar para darle paso enseguida a Soledad. El primero, el de la declaración de la renta, para hablarlo como lo hablan las mujeres y que nos entiendan, vamos a hablarlo así. Hoy por hoy está demostrado científicamente, no solo políticamente desde el punto de vista de la injusticia política, sino científicamente con números, que la declaración conjunta, la declaración de la renta, supone un desincentivo para el empleo de las mujeres, y que si se suprimiera la declaración conjunta en la regulación del impuesto sobre la renta, se recaudarían 1.800 millones de euros más que podríamos dedicar para que las mujeres tuvieran política activa de empleo que hoy no tienen. Demostrado, científicamente demostrado. Marisa, tienes toda la razón. Bien. Yo ahora espero no cambiarte de nombre, porque es imperdonable lo que he hecho antes. Pero cuando era consejera en Castilla-La Mancha, a mis compañeras y compañeros les decía: yo voy a hablar del alcalde, la alcaldesa, porque era incapaz de acordarme de los nombres de todos y todas, pero no se me despintaba una cara. Bien, ahora sí, os dejo con Soledad Pérez, que yo no tengo que presentar porque es la mujer, una de las mujeres que más ha luchado por las mujeres y por el feminismo en esta tierra. Así que adelante, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, decir eso es tanto como nombrar a todas las andaluzas. Aquí la tercera edad. Mira, al suelo. ¿Qué ha pasado? Bueno, era lo más. Yo me acuerdo el primer día que me lo propusieron, que lo primero que dije es... Aquí la tercera edad.
Mira, al suelo. ¿Qué ha pasado? Aquí la tercera edad. Mira, al suelo. ¿Qué ha pasado? De una sociedad de la que va a ser muy difícil volver. Y además con unos mitos y unos tópicos difíciles de transitar también. Lo decía al principio Susana, a esta comunidad autónoma se nos ha dicho que nos parecíamos a Etiopía por atender a los niños y a las niñas en las escuelas para darle 3 comidas diarias. Esta comunidad que hemos tenido hace muy pocos días, ahí hemos aprobado en el Parlamento andaluz un decreto contra la exclusión, porque la idea que tenemos en Andalucía, en el partido, en el Gobierno, en todos los hombres y mujeres, también en las organizaciones, es que si la calle dice sí se puede, el Gobierno tiene que decir sí se quiere. Y en Andalucía podemos y queremos, con muchas dificultades, pero no puede ser que la calle piense que se puede y un Gobierno diga no se quiere o no se puede. Nosotros, nuestro trabajo es decir queremos y podemos, y por eso estamos enfrentando esa ruptura, esa dificultad de una sociedad dual, demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera y que hay que mirar a la cara a la exclusión social, no solamente a la pobreza que significa no tener un empleo. Y también reconocer que hay pobres que trabajan, que hay pobres que somos las mujeres, que tenemos rentas bajas, que hay pobres de jornada parcial y que hay pobres de tener toda la atención y todo el cuidado de toda la familia a tus expensas, que hay familias monoparentales que en este momento son las más pobres y las más vulnerables. Y por eso en este momento también queremos definir el futuro y la semana que viene llevaremos al Parlamento, lo llevará Verónica Pérez, que antes hablaba también, que es nuestra portavoz de Igualdad, un grupo de trabajo que se pondrá en marcha en el mes de septiembre en el Parlamento andaluz para tocar las 2 leyes, la Ley de Igualdad andaluza y la Ley contra la Violencia de Género andaluza, porque no nos resignamos a decir que nos hemos parado. Por algo que decía Alfredo, parar es retroceder, y en Andalucía estamos convencidas de que tenemos que seguir diseñando el futuro para cuando se pueda, para cómo se pueda, pero sobre todo sin parar de pensar, sin parar para no conformarnos, para no ser conformistas. Pero es verdad, y con esta reflexión termino, que también tenemos que mantener los sistemas que nos han traído aquí y crear sistemas. Tal vez ese sea la gran hoja de ruta, crear sistemas de bienestar social, crear sistemas de servicios sociales, que los servicios sociales sean un sistema de verdad, no solamente una atención a las personas, y que no solamente nuestra obligación es atender a la pobreza. Yo quiero hacer un llamamiento aquí a la universalización de los derechos. Yo sé que en este momento de crisis es difícil hablar de universalidad, pero tenemos que tender a eso porque somos socialistas. No podemos estar solamente hablando de lo asistencial, y os lo dice alguien que acaba de defender un decreto contra la exclusión social, porque tenemos que estar en lo inmediato, en lo necesario, en lo imprescindible y en el diseño del modelo que tenemos. Y el modelo nuestro es un modelo universal de atención a las personas, con graduación, por supuesto que sí, en función de los ingresos, de la renta, pero para no crear esa España dual de los que más corren, de los que llevan las autopistas, incluso sin peaje, y de los que estamos pagando por carreteras de tercera con peaje permanente. Y ahí estamos transitando las mujeres. Así que las mujeres tenemos que intentar salirnos de ese peaje permanente, de la carretera lenta, y entrar en la vía rápida de los derechos, como se ha hablado aquí esta mañana. Y esa es, bueno, mi primera reflexión. Luego, si queréis, avanzamos más. Gracias. Lo acaba de decir Soledad. Yo quiero solo ponerle el dato al tema. Soledad nos acaba de decir que hay personas que no tienen trabajo, muchas personas que no tienen trabajo, hombres y mujeres que no tienen trabajo, y que hay personas que sí lo tienen
pero que son pobres. Yo os diré que la gran mayoría de esas personas que sí lo tienen, pero son pobres, son las mujeres. Y ahora el dato, para que no hablemos solo o también hablemos de justicia social y de los datos que nos avalan para estar continuamente en la reivindicación. El 66% de los trabajadores y trabajadoras que menos ganan en nuestro país, naturalmente, son mujeres trabajadoras pobres. Y ahí es importante centrar un elemento de las políticas de empleo para revalorizar el empleo que realizan muchas de ellas, que suele ser un empleo de trabajo a tiempo parcial, que suele llevarlas a tener una pensión más baja también en el futuro, y que el secretario, lo tengo que decir, y que el secretario de Estado de la Seguridad Social ha dicho que no puede cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional para acabar con la discriminación de las mujeres que trabajan a tiempo parcial, porque produce tensiones en el sistema de seguridad social. Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Bien, seguiremos siendo pobres ahora y seguramente también en el futuro si no cambiamos de gobierno. Y ahora tampoco te cambio el nombre, Carmen. Ahora os dejo con Carmen Sanjurjo, que, como os decía antes, es la directora del Instituto Asturiano de la Mujer y que antes estuvo en la Comisión de Igualdad del Senado, que allí fue donde yo la conocí. Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, Mariluz. Buenos días a todas y a todos. Es un placer enorme estar aquí compartiendo este tiempo de debate y de reflexión con tantas amigas y compañeras y con tanta gente que sabe mucho de igualdad y de empleo, que es sobre lo que yo quiero hablar brevemente en estos 5 minutinos que nos da nuestra querida moderadora Mariluz. Bueno, yo estaba pensando hace un momentito que iba a empezar diciendo una cosa un poco cañera, pero que la siento de verdad, porque la he vivido como trabajadora de los servicios públicos de empleo y la he vivido como feminista y como socialista, trabajando por la igualdad desde el partido, bueno, pues desde hace unos cuantos años. Yo creo que tenemos que reconocer que las políticas de igualdad y las políticas de empleo en este país han sido políticas de segunda generación, vinieron después del reconocimiento de la necesidad de dotarnos de un sistema de atención sanitario universal, de la educación universal y de las pensiones, que son el ABC del Estado del Bienestar, pero nuestras políticas de igualdad y nuestras políticas de empleo han sido y son débiles, porque no tienen la fuerza estructural de ser políticas del ABC del Estado del Bienestar. Y no nos hemos dotado, cuando gobernábamos, yo creo que el acopio de recursos humanos y de recursos económicos suficientes para desarrollar y definir objetivos en materia de igualdad y empleo de la forma más adecuada. Por eso, en cuanto ha llegado a la derecha, nos ha barrido del mapa con toda la facilidad. Porque, claro, la red de orientación laboral de este país es una red débil que dependía de unos fondos que se ha cargado el PP en cuanto ha llegado en los presupuestos generales del Estado. La red de agentes de igualdad, pues igualmente se ha cargado la partida presupuestaria que la sostenía, y las comunidades autónomas donde tiramos del carro como podemos, ¿verdad, Sole? Pues estamos intentando suplir con un esfuerzo enorme esa carencia de recursos que deberían ser estructurales del sistema público, de las políticas públicas de igualdad y de empleo. Y estamos en una situación de gran debilidad por eso, y eso tenemos que corregirlo. Y hoy que estamos aquí hablando de repensar el futuro, de definir hacia dónde queremos ir, tenemos que comprometernos como partido a dotarnos de una estructura estable y suficiente a través de los servicios públicos que garantice el desarrollo de políticas de empleo y de políticas de igualdad, porque si no, los avances van a seguir siendo tibios y no se van a consolidar y van a ser barridos del mapa en cuanto nos llegue el primer revés político, y este revés en el que estamos es muy fuerte. Reconquistar el espacio que teníamos nos va a costar mucho, pero tenemos que comprometernos en cambiar las cosas a futuro. Y hablando de políticas de empleo y de igualdad, yo creo que tenemos que asumir como reto también que mientras que desde el lado de las políticas de igualdad el trabajo por el empleo, la centralidad del empleo
ha sido una reivindicación y una definición continua de nuestras políticas de igualdad. No hemos tenido el correlato suficiente desde el lado de las políticas de empleo y en ese sentido yo creo que debemos comprometer que las políticas de empleo que desarrollemos en las comunidades autónomas donde gobernamos y cuando volvamos a gobernar en el país tengan la estrategia de igualdad como eje central de la definición de las políticas de empleo. Porque las políticas de empleo no solamente deben ocuparse por la inmediatez de la generación de empleo, que es la locura en la que estamos tratando de paliar esta crisis galopante que nos está llevando por la calle a la amargura a todas las personas que tenemos responsabilidades de gobierno en este momento. Las políticas de empleo tienen que transformar la situación estructural de desigualdad en el mercado de trabajo en la que vivimos en tiempos de bonanza y que se está agudizando con la crisis. Y si eso no forma parte del eje central de las políticas de empleo, vamos a tenerlo muy difícil. Y esta era la primera idea que yo quería compartir con todos vosotros, con todas vosotras. Y la segunda... Vale, la segunda después, venga. Pues siempre me toca a mí ser la bruja del tiempo, pero así hablamos casi todas, así hablamos casi todas. Decía muy bien Carmen que las políticas de empleo han sido siempre débiles, efectivamente siempre han sido débiles, también lo fueron en época de bonanza, pero yo quiero daros nuevamente el dato. En los 2 últimos años, los 2 últimos presupuestos generales del Estado que ha hecho el Partido Popular, cada uno de los 2 últimos años el presupuesto de las políticas activas de empleo se ha reducido en 2.000 millones de euros cada año, es decir, a día de hoy, después de 2 presupuestos realizados y elaborados por el Partido Popular, los fondos dedicados a las políticas activas de empleo han disminuido en más de 4.000 millones de euros. Eso significa que hoy, dedicadas a más de 6,2 millones de personas que están en situación de desempleo, de las cuales casi 3 millones de ellas son mujeres, España, el país donde hay más paro de toda la Unión Europea, y hay que reconocerlo así, dedica menos del 0,4% del PIB a políticas activas de empleo. Imaginaros lo que dedica a los casi 3 millones de mujeres que están en esa situación. Nada o casi nada, por ser generosa. Y ahora una mujer joven, una mujer joven que viene del Parlamento Europeo, espero decirlo bien, Eider Gardiazabal, y tienes el turno de palabra. Bueno, muchas gracias. Lo de joven ya me empieza a dar reparo porque cada vez una va cumpliendo años y ya está dejando de ser joven. En cualquier caso, muchas gracias por invitarme aquí. Yo espero ceñirme al tiempo. En el Parlamento Europeo, y aquí están Juan Fernando y Carmen Romero, tenemos muy poco tiempo, pero en vez de resumir las ideas lo que hacemos es hablar muy rápido para que nos dé tiempo a contar todo. Así que espero no hablar excesivamente rápido, pero en cualquier caso poderos contar lo que tenía pensado. Lo primero, un comentario previo, porque me he estado leyendo el documento estos días y sinceramente, y no es una cuestión de peloteo, creo que es un documento magnífico. Y evidentemente hay que hacer muchas aportaciones, pero creo que ha habido un cambio de perspectiva que teníamos que hacer. Y fundamentalmente en 2 cosas. Primero, porque ya estamos hablando de la economía del bien común. Y antes decía Amelia Barcácel que a la democracia no hay que ponerle apellidos, al crecimiento hay que ponerle apellidos, porque no hay un crecimiento de por sí bueno. El crecimiento es bueno si es sostenible en lo económico, en lo social, en lo medioambiental, si redistribuye. Y en este caso sí es bueno poner apellidos. Y me parece muy bien que en el documento se esté hablando que queremos crecer, evidentemente, pero con unas condiciones. Y con unas condiciones que puedan beneficiar a la gente. Y está bien que empecemos a hablar de otros indicadores que no sea solo el PIB. Por eso la ONU ya tiene el Índice de Desarrollo Humano y cuando hablamos de ese crecimiento sostenible lo que estamos hablando es de desarrollo humano y creo que es un concepto que tenemos también que empezar a meter en todos nuestros debates. Y esto me llega a una segunda consideración y voy a empezar a hablar más rápido que si no, no me va a dar tiempo a contaros todo lo que tenía pensado. Aunque tengo intención de hablar de igualdad y presupuestos, quiero hacer una previa con una perspectiva de cooperación al desarrollo, porque si vemos cómo ha ido modulándose la cooperación al desarrollo, creo que tenemos cosas que aprender.
La cooperación de desarrollo empezó como una cosa asistencialista. Les dábamos de comer a los pobres porque no tenían para comer. Nos dimos cuenta que esa cooperación no era ni buena ni suficiente y cambiamos la cooperación, vamos a enseñarles a que ellos mismos con sus herramientas se puedan ir desarrollando. Y se gastó mucho dinero y los resultados no eran tan buenos. Y entonces empezó a investigar por qué. Y se dieron cuenta que porque la mitad de la población a la que se estaba ayudando estaba excluida y eran las mujeres. Las mujeres no estaban en el centro de las políticas de desarrollo que estaba haciendo, por ejemplo, la Unión Europea. Y, por lo tanto, si la mitad no se estaba desarrollando, si a la mitad de la población no se le estaban dando las herramientas, las políticas eran erróneas. Y eso ya me lleva a hablar de igualdad y presupuestos. Porque, mirar, aquí tengo un estudio que ha hecho el Parlamento Europeo, un magnífico estudio en el que se hace un análisis de los presupuestos para los próximos 7 años, 2014-2020. Estamos definiendo en estos momentos cómo queremos que sea el futuro de la Unión Europea. Y este estudio lo que demuestra es, primero, que no hay políticas de igualdad, ni transversales, ni concretas, ni financiadas, y que encima las políticas que se están haciendo no tienen indicadores ni criterios en los que se puedan ver si son beneficiosas o no. Beneficiosas o no para la sociedad en general, para los colectivos a los que están dirigidos, pero desde luego no hay indicadores de hombres y mujeres para ver si estas políticas están siendo buenas o malas. Y entonces, tú antes, Marisa, decías el empleo femenino ha dejado de ser una prioridad para la mujer. El problema es que la mujer ha dejado de ser una prioridad para la Unión Europea en general. No estamos consiguiendo meter ni indicadores ni políticas transversales en las políticas de la Unión Europea. Y evidentemente esto tiene mucho que ver con quién está gobernando la Unión Europea. Siempre decimos que el gobierno de la Unión Europea, tanto el Consejo como la Comisión, es un gobierno de derechas y fundamentalmente es un gobierno de hombres. Y la política económica que se está llevando en la Unión Europea está claro que el apellido es de derechas y de hombres, porque estamos en una austeridad absoluta. Los presupuestos para los próximos 7 años, por primera vez en la historia de la Unión Europea, van a decrecer. Y aunque los socialistas y las socialistas españolas estamos en primera fila del Grupo Socialista y Democrático diciendo que no vamos a aprobar unos presupuestos con recortes, porque los recortes, como se está demostrando, y ahí tenemos indicadores, no están siendo buenos ni para las cifras macroeconómicas, que se supone que lo estamos haciendo por las cifras macroeconómicas, pero desde luego no para la gente que es la que está sufriendo esos recortes. Y por lo tanto, nosotros y nosotras de la Delegación Socialista Española no vamos a aprobar jamás unos presupuestos con recortes. Y en esos recortes, además, estamos viendo cómo van a influir también, a pesar de no haber indicadores, pero lo podemos ver perfectamente, cómo están influyendo en el día a día de las mujeres, y por eso queremos darle una vuelta a los presupuestos, no solo en la cantidad, y ya me callo, luego ya entraremos en los debates, no solo en la cantidad de las partidas presupuestarias que están asignadas a los presupuestos, que evidentemente es importante, sino en la calidad y en los indicadores que tiene que haber para saber si esas políticas están siendo efectivas o no. Me callo. Es curioso que Eider nos diga que la política europea está siendo una política que ya conocíamos todos, de derechas, y una política de hombres cuando está gobernada fuera de los cauces democráticos de la propia Unión por una mujer. Y aquí quiero enlazar algo con el que ha ido saliendo a lo largo de los discursos también previos, el papel de las mujeres en la política y cómo somos efectivamente desiguales, porque estamos hablando de una mujer dirigiendo los destinos de millones de europeos. Claro que somos absolutamente desiguales. Otro dato, pero este no es numérico, este duele más que los números. El día que las socialistas estábamos celebrando con esa palabra ambivalente, porque es un día de reivindicación, y lo era ese día más, el 8 de marzo, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en un acto que pretendía ser similar al de las socialistas, dijo que todas las medidas que impulsan la participación política de las mujeres eran, y cito textualmente, machistas y ofensivas. Y quiero con esto subrayar la idea que antes nos comentaba Amelia Valcárcel. Hay mujeres que para hacer estas cosas en política quizá no deberían estar siquiera en la política, porque efectivamente son
machistas y hacen política machista. Y ahora el segundo turno. Soledad, Marisol. Ay, ¿veis? Os lo decía. Marisa, te toca el turno. Sí, para hacer alguna concreción, ¿no? Que efectivamente, es decir, visto que tenemos problemas en el planteamiento general, visto que el momento actual es malo, pues para hacer alguna concreción, ¿no? Algunas de ellas están en el documento, pero yo creo que es necesario insistir, por ejemplo, en lo que tú apuntabas, Mariluz, ¿no? En el tema de que en el marco de política fiscal y política de previsión social es esencial, por ejemplo, el reconocimiento, ver qué vamos a hacer con esa sentencia del Tribunal Europeo que ha condenado a España. Es decir, que nos han condenado por discriminación hacia las mujeres en el sistema de previsión social, y eso, en lugar de conseguir un revuelo entre los diferentes agentes sociales y las personas implicadas, pues prácticamente ha pasado casi sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que estamos más preocupadas o más preocupados, en este caso, ¿no? por intentar defender una sostenibilidad del sistema que ya no se sostiene, ¿no? Y esto probablemente es verdad que hay que explicarlo muy bien, ¿no? Y que hay que explicar bien que cuando nos están ofreciendo algunas de las soluciones de un sistema sostenible, en realidad lo que nos están diciendo es que hay gente que no va a cobrar para que el sistema sea sostenible. Al final lo vamos a acabar pagando de igual manera, ¿no? Y esto es una cosa que hemos hablado mucho, a no ser que queramos que la gente se muera de hambre. Entonces, no podemos permitir que el sistema de previsión social, que los sistemas fiscales, los sistemas que mueven el dinero para la política, en realidad estén fundamentados en el hecho de que las mujeres somos libres de elegir que queremos ser pobres cuando seamos viejas, porque esa es básicamente la oferta que en este momento se nos están dando. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hombres y mujeres que, cuando se reúne un grupo de expertos que han trabajado todos ellos en bancos y aseguradoras, sean capaces de decir esto y sean capaces de hacer la proyección oportuna para saber que la sostenibilidad del sistema no puede estar construida sobre la pobreza de las mujeres. Yo quiero pedirle eso a los sistemas de previsión social de mi país. Yo quiero que la seguridad social realmente sirva como un sistema de prevención y no solamente en el marco de un sistema de pensiones no contributivo, que de todas formas nos va a costar dinero, pero que somete a unos niveles de inseguridad jurídica muy grandes a las mujeres que tienen que estar en esa situación. Claro. Vale, pero hay que trabajar en la formulación de estas propuestas. El reto es increíblemente duro. Y muchas de las que estéis aquí lo sabéis. Estamos, las mujeres feministas, Yolanda decía antes, ¿no? las que estamos además en organizaciones de mujeres, nos batimos el cobre todos los días, salimos a la calle, nos tenemos que manifestar, que encadenar, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora también hay que saber hacer previsiones sociales y cotizaciones a la seguridad social. Y el reto de abrir el espectro del debate de qué significa la igualdad en un programa político que ofrezca bienestar a las personas tiene que ver con esto, tiene que ver que, digamos, el tema de queremos proponer fórmulas de funcionamiento para los sistemas fiscales, para la elaboración de los presupuestos públicos, para la definición de las políticas que sirvan para que las mujeres no seamos pobres cuando seamos viejas. Y yo por eso estoy aquí, francamente. ¿Vale? Hoy lo sabéis, pero volvemos sobre el dato. Hoy la pensión de viudedad de las mujeres es un 40% más baja que la pensión de viudedad, que la pensión de jubilación de los hombres. No la viudedad, la jubilación de las mujeres es más baja que la pensión de jubilación de los hombres. Bien, y ahora espero no equivocarme en el nombre, porque tengo una mañana desastrosa. Soledad, cuando quieras. Bueno, yo mi reflexión la quiero enlazar con la de Marisa. Creo que esa efectivamente es el reto del momento. Las mujeres feministas, las mujeres socialistas, tenemos que aprender también a explicarle al resto de mujeres, a decir no me vale, esta vez no me toca. Porque es verdad que esta crisis le está diciendo a las mujeres, y nosotras tenemos que ser muy contundentes en ese discurso, decir, no, mira, no te toca
apartarte, no te toca estropear las estadísticas. Parece que nos están diciendo, oye, aceptad un mini yo, aceptad cualquier trabajo, aceptar algo. No estropeéis las estadísticas, quitaros de en medio, que nos estáis jorobando la cuenta de resultados, cuando realmente eso lo habéis hecho siempre. Y es verdad que lo hemos hecho siempre, pero en los gobiernos socialistas lo habíamos hecho como nunca lo habíamos hecho antes. Al menos habíamos enlazado el como nunca y habíamos convertido ese trabajo en empleo. Habíamos conseguido que esas mujeres de 40 años de las zonas rurales, 40, 50 años, empezaran a hacer cursos de formación, terminaran trabajando como auxiliares de ayuda a domicilio, entraran en la ley de dependencia. Es decir, los derechos sociales del gobierno Zapatero, de los gobiernos Zapatero, fueron la puerta de entrada a la ética del cuidado, a redefinir los cuidados y los roles de género, y eso es lo que no nos perdona la derecha. Pusimos en cuestión nuestro rol de género del cuidado, desde el origen. Pusimos el rol de género de que teníamos que ser madres, dedicarnos a cuidar de nuestros mayores y cuidar de todo el entorno familiar. Y como pusimos en cuestión la mayor, nos negaron el pan y la sal. Y ahora simplemente nos están diciendo, bueno, pues podéis estar aquí un rato de la manera que os digamos y con las condiciones que el mercado, que no tiene, que es neutro, cuando el mercado no es ni neutro ni neutral, cuando el mercado regule las condiciones de trabajo adecuadas. Realmente nosotros le dimos, los socialistas le dimos y le tenemos que seguir dando y manteniendo una puerta de entrada a todo lo que sostiene el bienestar social, pero a todo lo que sostiene el empleo de las mujeres. Cuando el Gobierno de España perjudica a las comunidades autónomas, a Asturias, a Andalucía, porque al resto de comunidades no les importa este debate, pero a nosotras sí nos importa, Andalucía, Asturias nos importa. Y cuando nos machacan financieramente y cuando nos asfixian financieramente y cuando dicen que las comunidades autónomas somos caras, las comunidades autónomas gestionamos la salud, la educación y los servicios sociales. Eso es lo que gestionamos la comunidad autónoma. Eso no lo gestiona el Gobierno de España, lo gestionamos nosotras. Y a Asturias y Andalucía le importa mucho cómo gestionamos esos tres pilares. Y por supuesto que nos interesa mucho que las mujeres estén en el mercado laboral y que estén en el mercado de los derechos y que estén en el mercado de los derechos de primera generación y no de segunda ni de tercera, ni en la cultura del pan y medio. El hombre es el que trae el pan a la casa y la mujer trae el pan y medio, la media mitad con la que se pagan la externalización de los servicios, de unos derechos que estás tú dejando de atender, que es tu obligación como mujer atender. Y esa externalización la pagas tú, guapa. Y eso es lo que nos está diciendo la derecha. Y por eso las mujeres somos más pobres de mayores y por eso las mujeres no podemos renunciar ni tenemos que obligarnos a entrar en el túnel de la pobreza. Pero eso se decide, ojo, no con 60, eso se decide con 30 años y con menos. Así que yo aquí haría un llamamiento a las mujeres jóvenes, a las mujeres que tienen que empezar a decidir su futuro, que piensen en qué tipo de mujer mayor quieren ser y lo vayan empezando a pensar ya y pronto. Gracias. De ahí que, como bien habéis leído en el documento que abre el debate, que abra las aportaciones que se hagan a partir de ese momento, se dice claramente como propuesta que se eliminen de nuestras normas laborales, claro, de nuestras normas fiscales y de nuestras normas de seguridad social, todos los elementos que incentiven dejar el trabajo remunerado por parte de las mujeres. Esa es la explicación, la acabas de bordar. Carmen, cuando quieras. Gracias. Pues yo creo que siguiendo el hilo de lo que venimos hablando ahora en este segundo turno y retomando también la primera intervención mía en relación con las políticas de empleo, creo que desde nuestro plan de empleo, que se formula en el documento, se apuntan ideas muy interesantes que tenemos que concretar y profundizar de mayor medida de aquí a la conferencia política, diría yo. Y creo que tenemos que dar respuesta a través de las estrategias de empleo y igualdad al problema de dos grandes grupos de mujeres que han sido expulsadas del mercado de trabajo, que han sido expulsadas del empleo con la crisis.
El primero de estos grupos pues son mujeres con cualificación que tienen experiencia y que han desarrollado ya una trayectoria en su carrera profesional, pero que han sido expulsadas del empleo. Y ahí yo creo que se apunta a una idea interesante que, bueno, pues modestamente estamos empezando a desarrollar en nuestra comunidad autónoma, que es la posibilidad de aprovechar ese talento para el desarrollo del emprendimiento, de la creación de empresa por parte de mujeres, porque lo que estamos viendo en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias es que la mayor parte de las mujeres que en estos 7 meses escasos de funcionamiento que lleva la escuela, las mujeres que se acercan a recibir asesoramiento, orientación, apoyo para el desarrollo de su iniciativa empresarial, son mujeres de este perfil, son mujeres que ya tienen una trayectoria, un desarrollo de su carrera profesional y que no pensaban en ningún momento que iban a perder su empleo asalariado, pero lo han perdido. Y tienen en la perspectiva del desarrollo del autoempleo, del emprendimiento, pues una lucecita que puede conducir a un final de un túnel que quieren ver lo antes posible. ¿Y qué problema hay en estos dispositivos de apoyo, acompañamiento que también se mencionan en el documento? Otro problema es que no solamente basta poner a disposición los dispositivos, sino que hay que poner a disposición el crédito. Y yo creo que debería ser una reivindicación inmediata la que hiciésemos las mujeres socialistas de exigirle al Gobierno de España que abriese una línea de crédito específica para el apoyo al emprendimiento de las mujeres, porque si no hay crédito, las buenas ideas, los conocimientos, el talento profesional de las mujeres se convierten en obsoletos, se va perdiendo en el tiempo, se va devaluando por los años de paro. Y hay muchas mujeres que yo creo que tienen el interés en desarrollar una iniciativa empresarial y tenemos que acompañarlas con dispositivos desde las comunidades autónomas, pero con una estrategia de crédito directo para el acceso de las mujeres. Y el segundo gran grupo, que me parece absolutamente preocupante porque enlaza directamente con la situación de pobreza de quienes trabajaron y con la previsible situación de pobreza por el mal funcionamiento del sistema de previsión social, son las mujeres de más edad con menos cualificación, esas mujeres a las que aludía Mariluz en su intervención inicial, que se incorporaron masivamente al mercado de trabajo pero que han perdido el empleo, lo han perdido por la situación de crisis y se enfrentan a un mercado de trabajo absolutamente segregador y en el que se exige un nivel de cualificación muy alto al que no han podido acceder. Tenemos que definir medidas y estrategias que sirvan para que estas mujeres, en relación con el sector de la economía del cuidado, que yo creo que es el discurso más potente que tenemos que hacer ahora, porque es causa y consecuencia del empleo, de la libertad de las mujeres. Para ese gran grupo de mujeres que han sido expulsadas del sector servicios con escasa cualificación, tenemos que ofrecer una estrategia inmediata de acceso a la formación, de homologación de competencias profesionales y de desarrollo de iniciativa empresarial y acceso al empleo asalariado, sin renunciar en ningún caso a nuestro objetivo final de dotarnos de una red de servicios públicos que garantice la atención educativa de 0 a 3 años, la atención a la dependencia, pero también innovando y desarrollando nuevas estrategias que pueden servir para establecer una red de colaboración entre las mujeres más jóvenes y cualificadas y las mujeres de un poquito más de edad con menor cualificación. Creo que tenemos que hacer mucho hincapié en que vamos a crear un verdadero sector de la economía del cuidado, porque los servicios del cuidado son imprescindibles para la igualdad y porque son, en este momento, creo que el sector que puede generar empleo de una forma más rápida para ese gran grupo de mujeres de edad más avanzada que tiene muy difícil reenganchar con el mercado de trabajo en este momento. Y ya está. Gracias. Yo añadiría un tercer colectivo a las mujeres que te acabas de referir. Añadiría también, algunas de ellas o todas ellas trabajan en el sector de los cuidados, en este caso en el remunerado. Añadiría el de las empleadas de hogar. A finales de la anterior legislatura hicimos posible que miles de mujeres que se dedican al empleo en el hogar familiar con carácter remunerado pudieran tener por primera vez todos los mismos derechos de seguridad social que el resto de los trabajadoras y las trabajadores y que tuvieran los mismos derechos laborales que el resto de trabajadoras y trabajadores. Conseguimos
no solo eso, sino conseguimos que en poco más de un año, con el empleo cayendo, casi 150.000 mujeres estuvieran de alta por primera vez en su vida en la Seguridad Social, a través de esa doble normativa que hicimos al final de la legislatura. Hoy todo eso ya no existe, porque el Partido Popular ha cambiado la ley y ha vuelto al pasado, a la ley que había antes de que nosotros interviniéramos. Y a mí no me preocupa, o me preocupa mucho el tema económico. Seguramente volveremos a hacer negro este sector de actividad, entendedme bien, a sumergir este sector de actividad. Pero me preocupa más cuál es el motivo que ha llevado al Partido Popular a hacer este cambio normativo, porque no ha sido la crisis económica ni la política de austeridad, porque aquí ni se ahorra ni se pierde un solo euro. Ha sido la falta de consideración social hacia el trabajo de las mujeres en el empleo del hogar familiar. Y por eso creo que es la reforma más clasista de las últimas que ha hecho el Partido Popular. Yo añadiría a las mujeres a las que tú te has referido, al top de las mujeres, añadiría a estas miles de mujeres que trabajan en el hogar familiar, que ahora se vuelven a ver condenadas a estar en el trabajo informal, en el trabajo invisible, en el trabajo del silencio. Eider, cuando quieres. Bueno, pues como yo antes he corrido mucho y os he contado un poco en general todo lo que os pensaba contar, Pues 3 minutos, si quieres. Tengo 3 minutos, muy bien. Pues voy a entrar un poco en detalle, porque antes os decía que en el presupuesto europeo, y al final yo es lo que estoy trabajando en el Parlamento, estamos viendo la cantidad de recortes que se están poniendo encima de la mesa. Y cantidad de recortes, como os decía antes, promovidos por una derecha europea que lo que quiere es, como ya se ha dicho aquí también, con la excusa de la crisis, aprovechar y quitar todo el estado de bienestar que tenemos, porque la Unión Europea también está basada en ese fundamento, en el bienestar social, y aunque es verdad que no tenemos competencias en educación en muchos casos, ni en sanidad, pero es la columna vertebral y la idea de Unión Europea, y aprovechando que la crisis ha pasado de por medio, pues la derecha también está aprovechando para desmontar todo eso. Y evidentemente eso influye, como ya hemos dicho aquí, muy especialmente en las mujeres. Y si digo esto es porque si hacemos un análisis de las propuestas que hay para los próximos 7 años en el presupuesto, por ejemplo, vemos que a España, en fondos estructurales y en Fondo Social Europeo, le va a corresponder un 30% menos de aportación. Y tú antes estabas hablando de las ayudas a las mujeres empresarias, a proyectos de emprendimiento, de ese Fondo Social Europeo y de esos fondos de cohesión, con instrumentos financieros que pueden ayudar a la financiación, es de donde se podría sacar dinero, pero evidentemente si hay un recorte del 30% es un recorte general y además un recorte específico a estas políticas. Pero si miramos a la política agrícola común, que tradicionalmente ha sido un sector más de hombres, pero que es evidente que este partido ha hecho mucho por empezar a incluir a la mujer en todas las políticas que tienen que ver con la política agrícola común, si en España también, o la política se ve recortada, España también va a sufrir y por lo tanto las mujeres van a verse también afectadas. Pero es que si miramos, y ya ahí vemos la obsesión por el recorte, porque no es ni siquiera una defensa económica de la austeridad. Hay un programa para 7 años de 200 millones de euros. 7 años, 200 millones de euros. Evidentemente, recortemos o no ese programa, no vamos a ayudar a salir de la crisis a ningún país, ni le vamos a meter a ningún país en una crisis económica mayor. Pues el Consejo ha tenido la indecencia o la perversión de recortar 40 millones de euros. Qué casualidad que ese programa es un programa de ciudadanía. Y qué casualidad que dentro de ese programa han incluido el programa de Daphne, que es el programa de lucha contra la violencia de género. Y ahí cuando yo os decía que estamos gobernados en las instituciones europeas, no en el Parlamento Europeo también, pero afortunadamente el Grupo Socialista está ahí, y luego supongo que Carmen en su intervención os contará la euroorden y la ley de protección, que yo creo que ha sido una gran victoria socialista, que hay que decirlo, porque desde luego en las políticas de igualdad y en algunas políticas concretas en la Unión Europea estamos perdiendo mucho terreno. Y cuando os pongo el ejemplo de la política de ciudadanía, es un ejemplo claro de cómo es una política de derechas, porque estamos recortando hasta en esos míseros 200 millones de euros sobre un presupuesto de 1 billón de euros. 200 millones de euros puede parecer mucho y para muchos ayuntamientos ya quisieran tener ese presupuesto. Cuando estamos hablando de 1 billón de euros para 7 años, recortar 40 millones en 200 millones de euros es una perversión.
Pero es que luego cuando vemos, y os decía antes, es una política de derechas y además una política de hombres y para hombres. Han diluido tanto el programa Daphne que incluso llega a desaparecer oficialmente porque lo meten dentro del programa de ciudadanía, lo diluyen entre esos 200 millones de euros y encima tienen el morro de recortar 40 millones de euros. Eso es lo que es inaceptable desde el punto de vista de la izquierda y de una izquierda feminista como llevamos defendiendo toda la mañana en esta sala. Y por eso ahí os puedo decir que a pesar de que los datos no son alentadores y a pesar de que las políticas que se están definiendo en estos momentos en la Unión Europea no son desde luego ni políticas ni izquierdas ni feministas, seguiremos luchando y defendiendo para que, por ejemplo, y ya acabo, la directiva de maternidad que está bloqueada en el Consejo porque no se ponen de acuerdo ni en 14 semanas mínimas de maternidad, por no hablar de la parte de paternidad, para que la directiva de igualdad, no solo de sexo, sino de trata, frente a la religión, etcétera, etcétera, tampoco siga bloqueada en el Consejo como lleva bloqueada desde hace 3 o 4 o 5 años. Y, desde luego, para que esa directiva que está empezando a salir, por ejemplo, de mayor participación en los consejos de administración, que primero fue bloqueada en la Comisión Europea y que ahora, aunque está en el Parlamento, va a volver a ser bloqueada por el Consejo una vez más, seguiremos peleando para que eso se desbloquee y salga de adelante como salió la euroorden que llevaba Carmen Romero. Así que ya me vuelvo a callar otra vez. Ahora llega el turno de daros la palabra a vosotras. Y yo he corrido mucho para que cuantas más de vosotras podáis participar. La primera que tiene la palabra es Marisol Pérez, que la conocéis también todas. Lo he dicho bien esta vez, ¿verdad, Marisol? Si te cambio también el nombre a ti, Marisol. Pues bien, como bien sabéis, es la secretaria de Cooperación e Inmigración del PSOE. Y también, y se lo decía antes, que lo iba a decir y lo voy a decir, otro de los regresos de la política del Partido Popular, la ley de dependencia le debe mucho a mucha gente y le debe todo al Partido Socialista, que fue el que la impulsó. Pero entre toda esa gente y ese partido le debe mucho, mucho, mucho a muchas horas de trabajo y de lucha política de Marisol Pérez. Y también aquella figura controvertida, porque era controvertida, de las cuidadoras no profesionales que tenían por primera vez protección social. Yo quiero que sepáis que con toda la controversia fue un hito histórico en vincular protección social y trabajo de cuidados no remunerado. Y hoy ya apenas existe. Teníamos 180.000 mujeres dadas de alta en la Seguridad Social que pagábamos entre todas y todos con nuestros impuestos y hoy apenas quedan 20.000. Así que, Marisol, la inventora de la figura, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Se nota que es amiga, ¿verdad? Vamos a ver, yo quería empezar por decir que el documento del que estamos hablando poco es un documento magnífico que además tiene la virtud de concretar muchísimas propuestas para el empleo, propuestas para la mejora en el crecimiento, en el desarrollo, en el bienestar. Empieza y acaba el documento, además, señalando que las mujeres no somos un todo homogéneo, que las mujeres somos diversas, habla de la heterogeneidad de nosotras, de las mujeres. Y yo pretendo hablar precisamente de esa heterogeneidad, de lo distintas que somos las mujeres. Habla de la mujer rural, habla de la mujer con discapacidad y yo quiero hablar de tenerme un instante en las mujeres inmigrantes, como responsable que soy de este tema en la Ejecutiva Federal. Porque creo que es importante cuando diseñemos finalmente nuestro modelo de desarrollo que para distintas mujeres, para distintas condiciones, diseñemos distintas políticas. Igual que para distintos enfermos hay distintos fármacos que aplicar. Me ha resultado a lo largo del tiempo que vengo dedicándome a esto encontrar estudios sobre el género en el análisis de las migraciones. Es bastante complicado, pero sí he llegado a una conclusión
que desmitifica algo que está en el imaginario colectivo, que es que la mujer migrante es algo, la presencia de la mujer en la inmigración es algo residual. Y nada más lejos, la mitad de los migrantes son también mujeres. Somos o son también mujeres. Esto, además, lo he podido comprobar también a través de datos del Observatorio Permanente de la Inmigración y también en el empleo, donde el 44% de las mujeres inmigrantes de los inmigrantes asalariados son mujeres. Y si pensamos, por ejemplo, en el gran número de inmigrantes de origen latinoamericano o iberoamericano, se dispara mucho más, hasta el 55%. Por tanto, debemos de pensar en esas mujeres también en los temas de empleo, en los temas de salud y demás. Y en el alto valor añadido que representan. No hablemos siempre de la vulnerabilidad de las mujeres, de la doble vulnerabilidad, de la triple, sino también en el valor añadido que representan, la contribución esencial que esas mujeres tienen para las economías de sus países de origen y también para nuestro país. Y reforzar esa presencia de mujer en nuestro país, porque son mujeres fuertes, especialmente fuertes y valientes, mujeres que además emigran solas y después se traen a los suyos, dejando atrás familia, cultura, mujeres que son emprendedoras y que yo creo que deben de ser consideradas en nuestro programa y para ese proyecto de futuro como agentes económicos y agentes activos fundamentales en nuestro desarrollo. Mujeres que hacen posible que este país no esté cayendo en las tasas de natalidad más de lo que ya está cayendo en estos momentos. Por lo tanto, están contribuyendo también en nuestro país a una posición esencial. Mujeres que cuidan, como habéis dicho vosotros, de nuestros mayores y de nuestros hijos y que tendríamos que tener especial cuidado en no reproducir nosotros eso que para nosotras no queremos, reproducirlo con esas mujeres, muchas de ellas con alta cualificación, que llegan a nuestro país procedentes de otros países. Y mujeres que están en el liderazgo también de las asociaciones, Marisa, de las asociaciones de autoayuda, de los inmigrantes, que son líderes de esas asociaciones y que en estos momentos de crisis pueden verse literalmente imposibilitadas para el ejercicio de la libertad, para el ejercicio de los derechos, porque están sufriendo doblemente esta situación de crisis económica. Yo me podría enrollar un poquito más contando datos y demás, pero quiero hacer algunas propuestas. ¿Me dejas que haga algunas? Primero, creo que es importante el reconocimiento que hagamos del liderazgo de las mujeres inmigrantes como un factor dinamizador y de cambio, promoviendo su incorporación real y efectiva a la representación y toma de decisiones en nuestra organización, o sea, en nuestro partido, y a su visibilidad social, aumentando su presencia en nuestra representación orgánica e institucional, incidiendo inicialmente, creo yo, en el nivel local donde tienen mayor presencia, en la cercanía, en la proximidad, donde se mueven, que es en los municipios, que es en las entidades locales, que es donde tienen mayor activismo y presencia. Es el futuro y es el presente. Mirad a Francia, donde dos mujeres, una de apellido Hidalgo y otra de apellido Kosciusko, son candidatas a la alcaldía de París. Esa diversidad en nuestro país de las mujeres también tenemos que reconocerla. Hay muchísimas más propuestas que hacer sobre el empleo, sobre la salud, sobre especificidades de todos estos colectivos, sobre la presencia de la mujer en la igualdad y en el proyecto global. Hablaba Eider antes de la cooperación al desarrollo. Se está abandonando la presencia de los programas del empoderamiento y de los programas de desarrollo de la mujer y volveremos a dejarlas caer en las redes de tratas. De todo eso tenemos que concretar y que hacer mayores propuestas en este gran documento ya, que yo lo considero lleno de propuestas absolutamente atractivas y absolutamente buenas para las mujeres, para todas las mujeres distintas que formamos este país. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Bien, no lo había dicho antes, pero hay dos minutos para cada intervención. A Marisol, como es amiga, me miraba como diciendo que tengo que llegar hasta el final. Reyes Maroto también es amiga y ahora tiene la palabra. Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme. Yo he tenido la oportunidad de participar en
la redacción del documento y, bueno, se han dicho tantas cosas que me habéis pisado todo lo que quería decir. Entonces, bueno, simplemente me gustaría hacer una reflexión sobre la igualdad y el crecimiento en un momento en el que estamos queriendo salir de la crisis y dibujando lo que puede ser el futuro de España. Y hablaré también, como empezó María Luz, hablando del pasado. No hubiese sido posible el crecimiento que hemos vivido en la economía española sin las mujeres, si esas miles de millones de mujeres que se han incorporado al mercado laboral no hubiesen contribuido de una forma tan importante a la generación de riqueza. Y mi reflexión es: no vamos a poder salir de la crisis sin las mujeres. Necesitamos igualdad para crecer. Y yo creo que en eso el Partido Socialista tiene que liderar, porque claramente se ha puesto en manifiesto cómo las políticas económicas del PP no van a favorecer esa incorporación de la mujer al mercado laboral. Hay una parte importante en el documento que se pone, bueno, muchos adjetivos al papel de la mujer en el mercado laboral. Se habla de brecha salarial, se habla de techo de cristal. La mujer se incorpora, pero no se incorpora en las mismas condiciones. Por lo que respecta al crecimiento, desde luego, si queremos crecer, tenemos que situar a las mujeres en aquellos sectores de actividad que van a liderar el crecimiento. Y hay que hablar del conocimiento, del sector TIC, de otros sectores y, por supuesto, el sector de los servicios sociales. Y ahí, claramente, sin las mujeres, pues no vamos a conseguir ni cuotas de bienestar ni, por supuesto, crecer, que es la única forma de, en estos momentos, conseguir más igualdad. Y, bueno, felicitaros porque creo que está saliendo todo muy bien y dejamos abierto el papel a todas las incorporaciones que queráis hacernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Reyes. Tengo que cumplir deberes. Se me había olvidado un elemento importantísimo, y es que hay un montón, miles de mujeres que nos están siguiendo en las redes y a lo mejor nos han dicho algo que es conveniente que escuchemos. ¿Hay alguna reflexión desde el punto de la reflexión de las redes sociales? ¿Algo que vayamos a destacar? No sé si se me escucha. Bueno, soy Patricia Rodríguez y soy de Juventudes Socialistas, y esta mañana he tenido la oportunidad de estar viendo lo que ponían mis compañeros en redes sociales y me cuentan, por ejemplo, y hablando de empleo y hablando de la situación de las mujeres en este país, y aprovechando estos criterios de austeridad que se disfrazan en realidad siendo criterios de discriminación hacia las políticas de igualdad de la mujer. Me cuenta una compañera de Galicia que esta mañana ha ido a una entrevista de trabajo en un área comercial en Galicia. No le voy a dar publicidad al centro, pero es cierto que en esa entrevista le han preguntado quién es el padre de su hijo, si está casado. Si en el caso de que haya contestado que no, también le han preguntado si mantiene otro tipo de relaciones abiertas, y este es el tipo de entrevistas que se puede ver cómo las mujeres tienen que denunciar en redes sociales o se ven día a día discriminadas o tratadas de una forma desigual con respecto a los hombres. Y un poquito aprovecho también para comentar una anécdota. Hace un rato, en el anterior panel, que era en el que nos habíamos repartido los compañeros y me iba a tocar intervenir a mí, hablábamos de la representatividad de las mujeres en las instituciones y hablábamos de la importancia de que esa mitad de la sociedad, de esa mitad de la inteligencia del país estuviese representada. Y Juventudes Socialistas de España el año pasado aprobó esa resolución en la que hablaba de listas cremallera y hablaba de representatividad de las mujeres en las instituciones. Y yo cuento una pequeña anécdota, porque yo soy joven y soy mujer, y gracias a muchos de los que estáis hoy aquí crecí creyendo en el feminismo y me formé porque mis padres y vosotros me dijisteis que existía una igualdad real. La semana pasada fui al acto de graduación de una compañera de Ingeniería Industrial. El 60% de las alumnas de ese grado eran mujeres. La mesa al completo de las personas que le entregaron las distinciones eran hombres. Entonces, simplemente dejar esta reflexión aquí y pediros que no abandonemos en esta lucha, y muchas gracias. Muy bien.
Yo me sumo a la anécdota. Yo negocié, estando en el Ministerio de Trabajo, el plan de apoyo al sector del textil, un sector que, como sabéis, tiene un 98% de empleo de mujeres, y lo negocié con 3 hombres. Sí, efectivamente siguen. Hay una propuesta en el documento que ha pasado más desapercibida, pero que está igualmente, y es que las personas que estábamos trabajando haciendo estas propuestas queremos que no solamente los consejos de administración tengan obligatoriamente mujeres, sino que queremos también, y así lo hemos dicho en el documento, que todos los comités de empresa de representación de las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país también tengan mujeres, y no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado a ella y a mí. Seguro que está por ahí Coral Hernández. Coral, ahí está. Coral, pues tienes la palabra por 2 minutos. Hola, buenos días. Soy Coral y, bueno, hablaba también un poco como la compañera Patricia, representando a Juventudes Socialistas. Estamos en un momento de crisis en el que sabemos que los grupos más desfavorecidos son los que se ven más afectados, y sobre todo hablando del tema de los jóvenes y la mujer joven, ¿no? Cómo la mujer joven, aparte de enfrentarse a todos los problemas que tiene actualmente la mujer, además tiene que lidiar con la precariedad del sistema laboral al que nos enfrentamos los jóvenes, con estos trabajos precarios, estos mini-jobs que nos quieren imponer y a los que desde Juventudes nos declaramos completamente en contra, ¿no? Tenemos una situación difícil en la que muchas veces la mujer joven tiene que decidir entre trabajo o dignidad. Hicimos todo lo que nuestras madres nos dijeron que teníamos que hacer para superar lo que ellas superaron. Estudiamos y nos formamos y, sin embargo, ahora mismo nos sentimos defraudadas, ¿no? Y creo que por esa parte la sociedad nos debe algo, ¿no? Y sobre todo también, aparte de esa doble discriminación, también nos encontramos con una triple, por ejemplo, si procedemos de entornos rurales, ¿no? Como hablaba la compañera, si desaparece ese sistema social que ayudaba a las mujeres a poder independizarse y a poder emanciparse, y ahora estamos viendo cómo se destruye, pues eso implica que la mujer joven del entorno rural no pueda desarrollarse ni pueda emprender como estaba pensando desde que empezó sus estudios, ¿no? También hay una parte que me gustaría hablar, sería sobre el tema de la brecha salarial. Cuando hablábamos de esa discriminación que tiene la mujer en el mercado laboral, también nos enfrentamos a que hay grandes empresas, grandes multinacionales y almacenes que sabemos y que están condenadas por ello, por pagar menos a sus trabajadores que a sus trabajadores y por impulsar más la promoción de sus trabajadores que de sus trabajadoras, ¿no? No podemos pretender un desarrollo sostenible del sistema si en él no integramos la capacidad de las mujeres para promocionarse en él, ¿no? Y creo que eso parte fundamentalmente de la educación desde las bases y de obligar a estas empresas, aparte de las instituciones públicas, a que nos integren y a que nos permitan promocionar. Tenemos capacidad de liderazgo, tenemos capacidad de dirigir y no se nos está dejando. Y creo que es importante que impulsemos estas medidas. Muy bien, Coral. Cuando Coral desde Juventudes nos decía que la gente, los más jóvenes y las mujeres jóvenes van a tener que elegir entre trabajo y dignidad, Coral, te voy a apuntar la frase, te la voy a copiar, y esto es lo que le vamos a decir la próxima vez que veamos al gobernador del Banco de España, cuando vuelva a decir que los trabajadores jóvenes tienen que trabajar por debajo del salario mínimo interprofesional. Es tuya la frase, ¿vale? Es tuya. Elegir entre trabajo y dignidad. Le toca a Elena González, de Andalucía, que está allí. Elena, cuando quieras. Bueno, buenos días. Soy Elena González, de la agrupación de Triana Los Remedios de Sevilla. Me ha gustado mucho el panel de esta mañana, creo que es muy interesante, pero mi intervención va en otro tema, que es el derecho a la salud, que está recogido en el documento. Bueno, leí hace unos años en el libro de Nuria Valera, Feminismo para principiantes, que los síntomas del hombre y de la mujer en cuanto a tener un infarto eran distintos. Para mí que esos síntomas eran los mismos. Bueno, pues popularmente dice Varela
que el hombre, por ejemplo, tiene dolor y presión en el pecho y presión en el brazo izquierdo, y que las mujeres tenemos dolores abdominal y presión en el cuello. Bueno, yo desde este sentido me parece que es fundamental que se ponga la perspectiva de género en toda la ciencia y en particular en la ciencia de la medicina, que es fundamental para las mujeres y que muchas veces estamos en desigualdad de oportunidades, porque está claro que muchas veces los hombres son los que más prevalencia tienen a la hora de las enfermedades de ser tratados en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, me parece interesante la propuesta que viene en el documento de incorporar la perspectiva de género a la promoción de la salud e incorporar el carácter universal al Sistema Universal de Salud. Bueno, muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Begoña Fernández. Begoña. ¿Está por ahí Begoña? Ah, sí que está, que es que no la veía. Ahí está Begoña. 2 minutos, Begoña. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, yo en realidad quería haber hablado en el primer panel y en el segundo también y en el tercero, pero bueno, ya voy a decir una cosa nada más de este, que me parece muy importante. Sabemos, en una crisis que ha destruido muchísimo empleo y creo que la preocupación primera que tiene la gente es recuperar la actividad y recuperar el empleo, ¿no? Me preocupa mucho que, como siempre, Carmen Sanjurjo hizo alusión a eso, ocurra que en el momento que empiece la reactivación vuelva a ser prioritario el empleo de los hombres. Porque es verdad que se ha destruido muchísimo empleo masculino vinculado a la construcción. Entonces eso no nos puede pasar. No nos puede pasar, además, porque sí que noto una ausencia en el documento, que es una referencia a la cuestión del envejecimiento. Hablasteis un poco antes de la cuestión del desmantelamiento de la ley de la dependencia y lo que significa en el empleo, que es verdad que es muy importante para las mujeres, pero a mí me preocupa más que en esa situación de desmantelamiento de la ley el envejecimiento de la población española se va a producir igualmente. Se va a producir igualmente y va a recaer en las generaciones de mujeres que tenemos más de 45 años y que nos vamos a encontrar con esas responsabilidades de cuidado, lo queramos o lo queramos, y sin respaldo institucional, tal como van las cosas. Por tanto, yo veo un riesgo de contexto de que se unan los factores, digamos, de falta de empleo con una sobreresponsabilización de nuevo de las mujeres en las responsabilidades domésticas y que nos metamos en un atolladero. Y yo creo que ese contexto hay que ponerlo y hay que plantearlo en el partido, porque afecta a muchísimas generaciones de mujeres que son justamente las generaciones de mujeres que dieron el callo en este país por la igualdad, que dieron muchísimo el callo. Entonces, bueno, yo ahí una alerta muy grande, ¿no? Y en relación con los temas de modelo de partido, que a mí es lo que me preocupa, porque no estamos en las instituciones, no querría una conferencia política de igualdad que hable de muchas soluciones legislativas, porque no vamos a poder ponerlas en marcha. Está bien tenerlas pensadas, pero en los próximos años, nos va a tocar otra cosa. Por tanto, yo lo que pediría es un partido que además Amelia lo tiene muy bien formulado, Alicia también, que reconozca la necesidad de reconocer la autoridad de las mujeres en política. Una lista cremallera, no voy a decir que me parezca mal, pero siempre decimos cremallera, ya sabéis, chicas, hombre-mujer, hombre-mujer. No, es que necesitamos más, número 1, mujer, 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 mujer. Porque, como bien dijo el secretario general, es lo que nos falta. Y esa reflexión sobre la autoridad de las mujeres en política, que la tienen muy bien hecha, tiene que estar en nuestros documentos. Y ese compromiso del partido, porque las mujeres seamos uno, tiene que estar también. Y tercero, en la Constitución yo pido que
esté en el desarrollo del derecho a la igualdad que está en la Constitución y que queremos reforzar, y me parece muy bien la cuestión de la conciliación y la cuestión de la corresponsabilidad, porque como no lo abordemos desde una arquitectura jurídica nueva de todos los derechos, no vamos a cambiar lo que necesitamos cambiar, que es la cultura de las organizaciones, empezando por el partido, que tiene que ser más inclusivo para las personas que tienen responsabilidades familiares, porque no lo es. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Begoña, muchas gracias. Muchas gracias. Yo te diré que no voy a hablar del partido, porque creo que está claro que todo el mundo estaba de acuerdo, todas estaban de acuerdo. Pero sí que hablaré de uno de los riesgos que tú apuntabas y que a mí me preocupa especialmente, que tiene que ver con el empleo y el paro de las mujeres. Corremos el riesgo de que o hacemos una salida de la crisis distinta y fortalecemos las políticas de igualdad, o corremos el riesgo de que miles de mujeres que hoy están en el paro se acojan a la ayuda familiar de la dependencia para volver a hacer pobremente el cuidado de los dependientes. Y eso lo tenemos que atajar. Y eso debemos atajarlo poniendo encima de la mesa la verdadera ley de dependencia que hicimos, que era una ley de dependencia de servicios y no una ley de dependencia de cuidados. Y por eso ahí va también en el documento ese cambio de visión de la ley de dependencia de partido. Creo que está todo dicho, porque todo el mundo te ha aplaudido, todo el mundo está de acuerdo. Bien, vamos con Laura Vargas. Laura, adelante, Laura. 2 minutos, que vamos estupendamente. Venga, Hola, buenos días. Soy Laura, soy de Madrid. Me tocaba hablar después del alegato de la inmigración, pero llegué tarde. Muchas gracias por los diálogos. Es una forma de construir, una forma de participar y estamos encantados en poder construir todos juntos. Hablando del debate y hablando del documento, desde Madrid estamos de acuerdo con la universalización de la etapa 03, hablando de la conciliación familiar que hablaba la compañera, pero echamos en falta o queremos que para que se garantice esa universalización tiene que haber una red pública de escuelas infantiles. En Madrid, que es el laboratorio de esta derecha neoliberal y totalmente radical, lo estamos viendo cómo están destruyendo esta etapa y la están privatizando y mercantilizando. Entonces, si queremos que esa conciliación exista, tiene que haber esa red y tiene que haber becas de comedor. Y hablando, como decía el compañero secretario general, que la igualdad es transversal, la igualdad es una cuestión de educación y en este momento tenemos sobre la mesa una ley educativa retrógrada, segregadora y excluyente. Muy bien. Se nos plantea de cara al futuro, Soledad preguntaba ¿qué clase de mujer quiero ser dentro de 30 años? Con esta ley educativa, con la LOMCE, el que nos está marcando el perfil de mujer es la derecha y la Iglesia Católica. Entonces, si queremos hablar de qué mujeres o de qué ciudadanía queremos construir, tenemos que trabajar desde los 0 años, desde los 3 años, desde los 6, con una ley educativa diferente. Y desde Madrid decimos no a la LOMCE y pedimos que, claro y alto, desde una perspectiva de la igualdad, no solamente de la educación, sino desde la igualdad, digamos no, por segregadora, segrega en 2 clases de ciudadanos, competentes y no competentes, da la posibilidad a segregar por sexo, excluye a todos a los que son diferentes. Entonces decimos no a la LOMCE y queremos que quede claro. Muchas gracias. Muy bien. Digámoslo alto y fuerte, no a la nueva ley de educación deber, digámoslo alto y fuerte que no hay ningún problema, efectivamente. Y me queda otra pregunta más, otra reflexión más. Elena Altares. Elena. ¿No está Elena? Ah, sí, perdona, que no te había visto, por Dios. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo tenía preparado intervenir en el siguiente bloque porque tenía interés en hablar en el tema de violencia. Quería hacer pero bueno, como me brindáis la oportunidad ahora la tomo. Siempre que puedas hacerlo en 2 minutos, porque a lo mejor tu reflexión es más larga en el próximo pues mesa. Casi lo prefiero entonces, si no os importa, ¿vale? Venga, lo pues dejamos para el siguiente. Gracias. Venga, estupendo. Un minuto. Bien.
Yo no tengo más preguntas. ¿Hay alguna más? A ver, del anterior panel, a ver, perdonar, que una ya estaba del anterior panel. Ah, Maite Berrocal. Maite, estás aquí. Sí, bueno, yo la verdad es que vengo del primer panel, pero quiero aprovechar para hacer una brevísima aportación a este. Decía Amelia Valcárcel que cuando se pensó la democracia no estaba el feminismo. Bueno, pues cuando se pensó el modelo del Estado del Bienestar tampoco estaba el feminismo y no se pensó el modelo del Estado del Bienestar cuestionando la división sexual del trabajo. Por lo tanto, los servicios que se crearon dependientes del Estado del Bienestar atendían principalmente a labores y ámbitos que venían siendo atendidos por mujeres y la agresión que estamos sufriendo al Estado del Bienestar está destruyendo miles de empleos desempeñados por mujeres. Aprovechemos la crisis del Estado del Bienestar, entre comillas, lo de crisis, el ataque al Estado del Bienestar, para repensarlo desde el feminismo, cuestionando la división sexual del trabajo, como ya se empezó a hacer con la ley de la dependencia. Eso por lo que respecta al segundo. Y por lo que respecta al primero, me ha llamado la atención una compañera de Madrid que ha dicho que las mujeres no queríamos tener organismos especiales, que no los necesitábamos. Y yo lamento discrepar. Me recuerda mucho a cuando muchas mujeres, y todavía hoy algunas, decían que no necesitábamos las cuotas, que no nos gustaban, porque, entre otras cosas, a nadie nos gusta pensar que formamos parte de ese 50% de la población que está discriminada. Pero las cuotas fueron necesarias, como lo es hoy, aunque no nos guste, las listas cremallera. Haber sido una mujer cuota, como pudieron serlo en su día algunas ilustres compañeras nuestras, no les quita ni un ápice a sus méritos. Que hoy las compañeras y compañeros del Partido Socialista necesitemos una comisión de garantías de igualdad no nos quita ni un ápice a la inmensa mayoría de las personas que conformamos este partido, que efectivamente defendemos la igualdad como una de nuestras prioridades. Pero la necesitamos y además la hemos pedido, entre otras, las secretarías de igualdad de las comunidades autónomas, porque yo soy la secretaria de igualdad de Euskadi y la he pedido y la necesito y no me quita ni un ápice de mérito, como a ninguna de vosotras. Muy bien. Vamos, dicen que los socialistas, no sé si hemos hecho autocrítica o no, yo voy a sumarme un momento ahí, a esa última reflexión. Creo que uno de los mayores errores que cometimos en Castilla-La Mancha cuando estábamos gobernando, y lo digo porque lo viví en primera persona, fue haber tenido no sé qué idea de austeridad en la política y haber hecho desaparecer el Instituto de la Mujer. Así que efectivamente creo que seguimos necesitando y mucho los organismos de igualdad. Hay un compañero que quiere dirigirnos, dice la palabra en un minuto. Adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Pepe, vengo de Aragón, concretamente de Zaragoza, y mi mensaje es simplemente para que unas personas que están negociando un convenio, concretamente las señoras de la limpieza del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, están en huelga. Y quisiera que desde aquí, por favor, un fuerte aplauso para ellas, que se lo merecen. En la última huelga general, la mayor parte de los piquetes informativos que lo eran estaban compuestos por mujeres. Ese sí que fue un avance en la lucha por la igualdad. Queridas amigas, tenéis un minuto, vamos bien de tiempo para cerrar, 1 minuto, 2 minutos cada una para cerrar bueno, yo no diría cerrar, para seguir hablando de igualdad y invitar a todas a que sigamos hablando en el futuro. Marisol, cuando quieras. ¿A que lo he vuelto a hacer mal? Sí. Pero ya no es lo mismo. Bueno, venga, adelante. Si siempre vas la primera. Sí, venga, claro. Marisa. A ver,
Apuntar a la reflexión, sobre todo porque tiene mucho que ver también con uno de los obstáculos que nos ponen permanentemente en relación con el crecimiento económico y el mercado de trabajo, que es el tema de la conciliación. Yo creo que Begoña ha hecho, casi sin mencionarlo, una de las mejores exposiciones en materia de conciliación de la que hemos estado hablando. Si es que de lo que se trata es de poner en valor la participación. De lo que se trata es de que todo el mundo entienda que lo que dice la Constitución, que es que la maternidad no puede ser un obstáculo para el disfrute de los derechos, sea una realidad efectiva. Porque lo cierto es que hoy las madres somos más pobres, tenemos menos tiempo, podemos transitar de mucha peor manera por todo eso. Y eso requiere de corresponsabilidad. Y aquí sí quiero romper una lanza porque también forma parte de esas palabras tramposas en el discurso. ¿Qué es la corresponsabilidad? Ser corresponsables, evidentemente, es repartir la tarea con quien se tiene al lado, pero ser corresponsable cuando se está en el Gobierno es tener dispositivos y hacer instituciones y relaciones laborales que permitan ese tránsito adecuadamente. También en el partido estoy de acuerdo con Begoña, pero no solo, sino también a través de la reforma laboral, que no nos hemos podido extender, pero habría mucho que decir, y también no contraponiendo lo que son las políticas de apoyo a las familias a lo que son las políticas de las mujeres. No hay mejor manera de proteger la maternidad que haciendo que las mujeres que son madres tengan realmente los mismos derechos, y eso es lo que tenemos que pedir. Marisa, ahora que ya te he puesto bien el nombre, tengo que decir que ha sido un verdadero honor trabajar contigo este tiempo en estos temas. Al contrario. Y ahora voy a hacerlo bien. Soledad, tienes la palabra. Bueno, mi último minuto solamente para reflexionar sobre nosotras mismas. Queremos tener igualdad con ellos, queremos no ser idénticas, queremos tener las mismas oportunidades, porque a mí me encanta que seamos diferentes a ellos. Me encanta que llevemos a la política nuestra forma de hacer política, la forma de ser mujeres y la forma de ser socialistas. Creo que le hace mucho bien a esta democracia, pero sobre todo no se nos debe de olvidar ninguna de nosotras. No debemos de dejar atrás, como decía Marisol, ni a las mujeres inmigrantes, ni a las mujeres con discapacidad, ni a las mujeres mayores, ni a las mujeres jóvenes. Todas vamos a pelear por todas. Creo que eso también tiene que ser un mensaje de esta conferencia política. Esto no es la guerra de sexos, esto es la guerra por la igualdad, la guerra por un modelo, que es un modelo ultraconservador y ultraliberal, contra un modelo que es profundamente redistributivo y profundamente igualitario. Por eso aquí entramos todos y todas los hombres y mujeres progresistas. Para esto hay que tener ideología, no basta con tener empleo. Carmen, tu turno. Gracias. Bueno, yo voy a aprovechar este minuto para saludar y reconocer el trabajo que también se está haciendo desde el Organismo de Igualdad de Canarias. Está por aquí la directora del Instituto de la Mujer de Canarias, porque hemos hablado mucho en toda la mañana de Andalucía y Asturias, y Elena está ahí dándolo todo en una situación compleja de un gobierno en coalición que seguro que está suponiendo un gran esfuerzo. Seguir trabajando por las políticas de igualdad. Yo creo que las tres comunidades donde las socialistas estamos pensando y impulsando las políticas de igualdad, con ese estrecho margen que tenemos, pues creo que necesitamos vuestro apoyo, vuestro impulso, y que muchas veces nos lo decís, ¿no? Nos miráis y decís, tirar para adelante, sois nuestro referente, estamos ahí con vosotras, pero necesitamos ese apoyo y ese feedback con todas las mujeres socialistas de toda España. Y en clave interna, un segundo nada más para alegrarme mucho de las intervenciones que ha habido de la gente de Juventudes Socialistas. Creo que es fundamental que desde Juventudes se trabaje con toda la convicción por las políticas de igualdad, que se trabaje por renovar el discurso, por mejorarlo, por hacerlo más accesible y más comprensible para todas las personas, porque en el momento en el que el liderazgo de nuestro gobierno y el liderazgo de nuestro partido
salió de los focos de los medios, perdimos la posibilidad de dirigirnos hacia la gente más joven también con el discurso de igualdad, y creo que es fundamental que Juventudes esté como está, por las intervenciones que os he escuchado, absolutamente implicada como organización en el impulso de la igualdad, porque nos va la vida literalmente en ello a todos y a todas. Eider, tu turno. Un poco al hilo de lo que estabas comentando con Juventudes, porque cuando leía también a Maite Berrocal hablar de lo de las cuotas, yo he de admitir que yo era de las que decían no me gustan las cuotas, aunque creo que son necesarias y las sigo defendiendo. Igual también por la educación que afortunadamente yo he podido recibir, y yo creo que formo parte de esa generación que hemos ido creciendo con la conquista, gracias a las luchadoras que hay hoy aquí, de muchos derechos, y que veíamos como algo adquirido. Y en Juventudes Socialistas yo formé parte de una ejecutiva en la que éramos 9 mujeres y 2 hombres. Y ahí se veía que esa igualdad sí que la estábamos consiguiendo de pleno derecho, y que incluso no teníamos cuotas porque en ese caso no las necesitábamos. Pero se ha hecho alusión también a la política de educación. No solo es que estamos retrocediendo en los derechos, y como antes se decía esta mañana, no me creo que me voy a jubilar yendo otra vez a manifestaciones contra la ley del aborto. Es que con esta ley de educación vamos a formar otra vez a una nueva generación, y eso nos va a costar mucho desmontar, a otra vez a una nueva generación que se va a creer la desigualdad y sobre todo la superioridad del género masculino sobre el género femenino. Eso es lo que de verdad preocupa. Las leyes, afortunadamente, cuando volvamos al gobierno las podremos cambiar rápido, y esos efectos perjudiciales que están teniendo en estos momentos se podrán cambiar, pero una generación educada en esta ley de educación que está proponiendo el ministro nos va a costar otra generación más cambiarlo, y creo que ahí sí que tenemos que ser muy duras en la defensa de estos derechos. Y gracias por el debate a todas. Bien, me toca primero felicitaros. Hemos cumplido el tiempo como lo debíamos haber cumplido, aunque me ha tocado hacer un poco de bruja de vez en cuando, cortando palabras. Solo deciros una cosa, creo que, lo he escrito además, creo que el efecto más negativo de la crisis ha sido borrar la igualdad de la agenda política del Gobierno, pero hoy estoy muy orgullosa de ver que la crisis no ha borrado la igualdad de la agenda política de las socialistas. Así que enhorabuena a todas por ello. Y ahora